Buenas tardes hermanos. Es un gusto y un honor saludarlos ahora en esta bonita tarde, hermanos. Yo en esta tarde quiero compartirles un poco de la palabra de Dios para aprender un poquito, para ponernos a analizarla y a seguir avanzando en la vida espiritual, hermanos. Más que nada, yo quiero hablarles, hermanos, de cómo nuestro Señor Jesucristo, imagínense ustedes cómo el Señor estando en el monte de Getsemaní, como cuando se puso a orar, hermanos. Imagínense el sentir que él sintió, hermanos. La verdad que cuando ya era el último momento de que iba a empezar su dolorosa pasión, hermanos, él oró él sintió mucha tristeza, mucho dolor, mucho sufrimiento, hermanos, y yo quiero compartirles esto, hermanos, un poquito de sus sentidos de lo que Jesús habló allí, o lo que sintió a través de sus palabras que dijo, hermanos, porque la verdad que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sintió muy feo, muy horrible en esos momentos cuando él se puso a orar, y supongo que pues es un dolor que yo pienso que nadie lo puede soportar, solo él lo soportó. Si quieren vamos a leerlos para que veamos, hermanos, cómo Jesús también sintió el dolor, la tristeza, la agonía. Sintió todo como nosotros, hermanos, menos experimentó el pecado. Él nunca no pecó, hermanos, pero de ahí para allá todo, hermanos, él experimentó todo lo que es el humano. Vamos a leerlo, está en Marcos 14, versículo 32 en adelante, hermanos, para que pongamos a meditar más que nada esta palabra, hermanos. Fíjense, está en Marcos 14, versículo 32, hermanos. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y de angustia. Miraron pues, hermanos, que aquí la palabra de Dios dice que se empezó a llenar de un dolor y de angustia, de tristeza. Yo pienso que de todo, ¿me entienden? Y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús nos está invitando, hermanos, también a quedarnos con él, también no nomás en el amor, no nomás en la paz, no nomás en las otras cosas, hermanos. También nos está invitando a quedarnos con él en su pasión, en su dolorosa pasión. Y debemos de tener en cuenta, hermanos, que si queremos seguir a Cristo, debemos de pasar por sufrimientos, obstáculos, pruebas, tentaciones, todo lo que Jesús nos enseñó a través de su palabra, los ejemplos. Debemos de estar listos, preparados, hermanos, porque muchos de nosotros queremos estar con Cristo nomás en su paz, en su amor, en su misericordia, pero no queremos estar en su dolorosa pasión. Pues aquí les digo, hermanos, que queramos o no, vamos a entrar en esa pasión, vamos a sentir un poco de lo que él sintió. Por eso dice: oren mucho para que no caigan en tentación. Fíjense más adelantito ahorita. Y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos.
Nosotros nos dice Jesús que permanezcamos despiertos, pero en realidad nosotros estamos dormidos, hermanos. Despertemos, porque no nos puede agarrar dormidos. No sabemos que si mañana parto, pasado, qué sé yo, hoy mismo. Y debemos de estar vigilantes, despiertos, en oración, en la palabra de Dios, en el confesarnos, en el ir a misa y tomar del cuerpo del Señor, hermanos. Hay que estar listos, porque no sabemos si mañana nos llama, mañana o pasado, qué sé yo, ahorita. Y por eso nos dice que no nos duermamos, que estemos firmes, esperando esa venida, ese llamado, cuando Él nos llame de aquí, de esta vida, porque cualquier ratito, cualquier día, no sé, ¿verdad? Pues cada quien le llega a su hora, ¿verdad? La hora que Dios le llame. Y pues hay que estar en oración, hermanos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Imagínense el dolor que sentía Jesús. Cayó de rodillas, hermanos, cayó de rodillas y pidiéndole a nuestro Dios Padre que si era posible que Él desviara esa hora, que no tuviera que pasar ese momento, esa hora. Imagínense el sentir que sentía. Imagínense el sentir que sentía Jesús, hermanos, en esos momentos. Muy fuerte, pienso yo, hermanos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Miraron, hermanos, lo que Jesús aquí entiendo que estaba pidiendo, que le estaba pidiendo a nuestro Padre Dios, que si no se podía, que esa hora mejor no viniera, ¿verdad? Que si podía apartarla de ese momento, de ese cáliz o de ese sufrimiento, ¿verdad? Pero, hermanos, nuestro Padre no lo podía hacer, porque Jesús venía a una misión, hermanos. Si nuestro Padre lo desviaba de ese sufrimiento, de ese sentir, hermanos, entonces no estaríamos aquí, hermanos. Dios no hubiera cumplido su misión, o sea, Jesús no hubiera cumplido su misión, y por eso era necesario, hermanos. No porque el Padre era malo, no porque el Padre quería ver sufrir a su Hijo, hermanos. No, nada de eso, hermanos. Nuestro Dios Padre entregó su Hijo al mundo para que rescatara a muchos de sus hijos, a nosotros, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de tomar en cuenta el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, hermanos, y volvamos a Él arrepentidos, reconocer nuestros errores, hermanos, para que no perezcamos, para que no nos pierdamos, y pues volvamos a Él, ¿vea? Decía: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los halló. Volvió y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes de modo que no pudiste permanecer despierto ni una hora? Miraron, hermanos, aquí en esta parte nuestro Señor los dejó, los discípulos, los dejó un poquito más atrás, para que estuvieran despiertos y oraran con Él juntos. Pero estos discípulos no pudieron permanecer, les dijo, ni siquiera una hora, ¿me entienden?
De manera que yo entiendo que aquí el Señor, hermanos, Él nos está pidiendo al menos una hora de oración diaria. Una hora, hermanos, no es mucho, pero nosotros en nuestra pereza, en nuestros cansancios de esta vida, pues no queremos orar, hermanos, no se nos dificulta orar muy apenas y nomás le decimos gracias, Señor, o nos persignamos a la carrera, pero no nos metemos en la oración a profundizar, hermanos. Y nosotros debemos de tomar una hora, media hora, 40 minutos para tener ese encuentro personal con Cristo, hermanos. Es necesario esa hora, pero esa hora es una hora especial para Él, para poder encontrarme con Él a través de la oración. Porque si no tenemos ese encuentro, hermanos, no vamos a poder experimentar la paz de Dios, el amor de Dios. ¿Por qué creen que muchos al caminar con Cristo nos cansamos, nos desesperamos, nos agobiamos, nos da pereza, nos da todo? Y algunos hasta nos alejamos de la iglesia. O podríamos permanecer en el caminar en la iglesia sirviendo, pero a la misma vez nuestro corazón está muy lejos. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no tenemos esa oración personal con Cristo. No tenemos realmente ese encuentro con Cristo. Por eso es que nos desanimamos, nos entra el desánimo. Sentimos que no nos escucha, hermanos, pero sí, el Señor nos escucha. Vamos a ver por qué Jesús nos dice que estemos despiertos. ¿Por qué nos dice que estemos alertas, vigilantes? ¿Por qué nos dice que no nos duermamos? Pues más que nada, fíjense, estén despiertos y oren para no caer en la tentación. ¿Miraron? Por eso nos pide el Señor que oremos, hermanos. Por eso nos pide que oremos siquiera al menos una hora. Porque Él nos está enseñando, hermanos, porque es necesario orar. Porque Él era Dios, Él era Jesús, era el Maestro. No era necesario que orara, hermanos. No era necesario que Él se pusiera en oración. Pero, hermanos, Él nos está dando un ejemplo, nos está enseñando el camino. Nos está enseñando cómo volver al Padre. Cómo vamos a llegar al Padre, a caminar con Él. Por eso es que Él es el Maestro, por eso le decían el Maestro, porque Él nos enseñaba los ejemplos, nos enseñaba cómo vamos a caminar. No hay que caminar solo, hermanos, hay que caminar con la palabra de Dios, con la oración, confesándote, comulgando, hermanos, orando, hablando de Él, haciendo obras de misericordia, hermanos. En pocas palabras, hacer el bien y orar para no caer en tentación, dice el Señor. Estén despiertos y oren para no caer en la tentación. Pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Ahora me entienden, hermanos, porque cuando no oramos, yo entiendo aquí, cuando no oramos, hermanos, vivimos según la carne, según los deseos de la carne. Aquí dice, la carne es débil, pero el espíritu es animoso. El espíritu es animoso, es fuerte, pero la carne es débil. Por eso es que nosotros debemos de orar a menudo, hermanos, para no caer en los deseos de la carne. ¿Por qué creen que muchos están en la iglesia, pero son borrachos? Muchos están sirviendo en la iglesia, muchos van a la iglesia, pero no dejan su alcoholismo, no dejan su infidelidad, no dejan el chisme, no dejan de hacer el mal, no dejan de aborrecer, no le hablan sus hermanos, no le hablan sus amigos, se enojan, aborrecen, odian. Pero ellos dicen que van a misa, a la iglesia, hablan mal de su hermano, hablan mal del prójimo, señalan, juzgan. ¿Por qué creen que hacemos esas cosas? ¿Por qué? Porque no oramos, hermanos, porque no nos sometemos a Dios, porque no tenemos esa hora
esa hora especial con Cristo, ese encuentro especial con Cristo. Por eso es que nos viene venciendo el enemigo, nos viene haciendo caer en pecados. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y no nomás una vez los cayó dormido, fíjense otra vez. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los encontró de nuevo. Otra vez los encontró de nuevo dormidos. Miraron, hermanos, que nosotros a cada rato nos agarra el sueño, la pereza, el desánimo. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no tenemos esa hora especial, ese encuentro especial con Cristo. No tenemos a veces vamos siguiendo un Jesús sin que lo conozcamos, hermanos. A veces vamos siguiendo a Jesús, lo tenemos tan cerca, pero no lo conocemos. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos esa oración personal con Cristo, esa comunicación. Es necesario esa oración personal. Yo tengo mi oración personal. Tal vez esos que han tenido ese encuentro real con Cristo, pues tienen su oración personal, hermanos. No basta con que digan, no, yo ya fui a misa, yo ya oré allá, yo ya comulgué, yo ya recé el rosario allá, yo ya hice cosas allá. Pero esa oración personal es para que tú y tu Padre Dios te encuentres, tú solo. ¿Me entienden? Y yo se los digo por experiencia, hermanos. Yo tengo mi oración personal. Y cuando yo me meto en la oración y oro unos 10 minutos, 15 minutos, pues no siento nada, no contacto nada. ¿Por qué? Porque es muy corto tiempo. Pero cuando me meto al menos 40 minutos o más, me meto a profundizar y platico con Dios y me pongo en oración con Él. Lo empiezo a glorificarlo, empiezo a hablar con Él. Es como que si estuviera hablando con otra persona, aunque no lo veo, pero sé que ahí está. Entonces yo no les quiero decir, ¿verdad? Pero les voy a decir un poquito, hermanos. Entonces empiezas a experimentar la presencia de Dios. Empiezas a experimentar cosas que jamás en el mundo vas a encontrar. El que ha tenido ese encuentro con Cristo a través de la oración, ¿me entiende, hermanos? Es una oración que muy pocos la conocen, tal vez porque no queremos orar, hermanos, porque no queremos tener esa oración personal. Nos dormimos, porque yo ya fui a misa y vengo cansado. Te duermes, hermano. No, la oración personal es necesaria, diario, o al menos siquiera 2 días, 2 veces, 1 vez por día. Es algo muy hermoso, hermanos, difícil, tal vez para el mundo, difícil de creer, pero yo se lo digo por experiencia, hermanos. Es necesario esa oración personal, porque si no, porque ahí es donde siento que me purifica, ahí es donde me despeja, ahí es donde me da fuerzas, ahí es donde me da ánimo, ahí es donde me da la gracia de levantarme cuando me siento recaído, cuando me siento desanimado, cuando me siento que ya no tengo ganas de ir a la misa, de ir a la iglesia, o siento que ya no puedo, ¿me entiendes? Me meto a la oración personal, hermanos, y Él me da esa fuerza, esa fe necesaria, esos ánimos para seguir sirviéndole, para seguir yendo a sus cosas, a las cosas de Él. Por eso es que les digo que es necesario esta oración personal que nos está enseñando el Maestro Jesús, hermanos. Jesús, yo me pongo a analizar, hermanos, por qué Jesús se ponía noches enteras. En otra parte dice que oraba noches enteras, hermanos.
de madrugada, cuando todo estaba en silencio. ¿Por qué, hermanos? Porque él recibía esa fuerza a través de la oración. En una parte me acuerdo que dice que cuando él acababa de orar y oró sudor de sangre, sentía esa agonía, ese sufrimiento, pero acabando de orar vino el ángel y le dio esa fuerza, esa paz, y le dio ánimo para seguir su misión. Y nosotros estamos al revés. Nosotros queremos que Dios nos dé esa paz a través de la oración, a través de las cosas de Dios, a través de la palabra de Dios. Queremos que nos dé esa paz, esa fuerza, ese ánimo, pero ¿para qué? Para seguir haciendo las cosas del mundo. No, hermanos, Dios te da la fuerza, te da la vida, te da el ánimo, te da la paz, pero para seguir aprendiendo lo que es de Él. Hay que tener un tiempo para Él, para darle gracias, para darle gloria, para todo, hermano. Yo les quise compartir esto, mis hermanos, para que no se desanimen y tengan ese encuentro. Pídanle en su oración ese encuentro personal. Yo quiero ese encuentro personal, Señor. Pídanle la gracia de la conversión, hermanos. El Señor lo hace, lo da, hermanos. Pídanle con todas tus fuerzas de tu corazón. Que tus palabras salgan de tu corazón. Que no salgan de labios, que salgan de tu corazón, hermanos. Porque Jesús escucha las palabras que salen del corazón, no de boca o de pensamiento. Y Él lo sabe, hermano, no lo vamos a engañar. Él lo sabe todo, nos conoce por dentro y por fuera. Por eso les comparto esto, hermanos. Ánimo, ánimo con la oración. No pierdan la oración. No dejen la oración. No dejen la palabra de Dios, hermanos. Es necesario todo eso. Todo lo que Él vino a fundar va de la mano, hermano. Y eso, y verás. Y si tú haces eso, hermanos, encuentras al Señor, tienes ese encuentro personal con Él en tu oración, verás la gloria de Dios. Verás, hermano. Ánimo, católico, ánimo, para que yo te comparto esto, para que no te desanimes. Levántate, hermano, levántate. Y les comparto este video, hermanos, para darles ánimo, para que sepan de este Señor, de este Dios tan grande y maravilloso, tan misericordioso, hermanos, que nos está rescatando uno a uno, que nos está llamando, siempre nos está llamando a diario, hermanos. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo les dejo aquí este video, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, los guarde y los proteja. Amén. Gloria al Señor.